Bueno, comienzo. Supongamos que en la obra de Agustín de Hipona hubiera una tesis filosófica sobre el lenguaje digna de atender, por razones históricas, sistemáticas o amplias. Sabemos que no es en toda su obra, por lo cual habría que buscar en parte de ella, un libro al menos, o bien en parte, fragmentos, capítulos de sus libros. Así se procede, y no está mal. Generalmente es con el propósito de detectar un conjunto de ideas que se habrá de contraponer a otras, las propias del autor, que se embarca en la tarea, para asumirlas como herencia de la que nutrirse, o bien para ilustrar con ellas un error que el autor vendrá a corregir con su propia teoría superadora. Wittgenstein, Gadamer, Lacan, Todorov, Burke, entre otros destacados filósofos o científicos sociales, hacen algo de esto. Con objetivos distintos y aprovechamientos también distintos del legado, seguramente porque coinciden de diverso modo con él, emprenden sus interpretaciones de las indagaciones agustinianas como se suele hacer en filosofía, volviendo contemporáneo el texto del pasado. Tampoco nada de esto me parece erróneo, al contrario, pero si hay ahí una tesis para defender o refutar, para asumir y completar, o para desterrar y sustituir por otra, hay que leer el texto en que se la haya en su integralidad y hacerse cargo de su contenido y modo de exposición. El problema con la obra de Agustín, de quien conocemos su experticia en las artes de la retórica, es precisamente ese. ¿Dónde están plasmadas sus tesis? ¿Sobre el tema del lenguaje o cualquier otro? Tenemos claro el inconveniente de que ese arte lo vuelve maestro en la disposición, en el diseño de sus temas. O tal vez se trate de una ventaja, según se entienda que la retoricidad no es un problema a resolver vía la univocidad del significado, sino una condición virtuosa y aprovechable del lenguaje. De un modo u otro, el arte retórico consiste en una modalidad no apodíctica en el tratamiento discursivo de un asunto, sino por aproximación, que recoge los resultados y repara siempre en el modo de obtenerlos. Pero entonces, no necesariamente su interés por teorizar el lenguaje se restrinja a aquellos apartados en que lo tematiza, lo nombra o ejemplifica algo con él, sino que bien podríamos admitir que toda su obra diseña y dispone una relación especial con el lenguaje, por lo cual deberemos adoptar un enfoque preocupado por la lingüisticidad de la comprensión que lo caracteriza desde sus procesos y no como producto terminado. De ahí entonces que no acuerdo con el estilo de trabajo filosófico que consiste en capturar las presuntas ideas principales para pasar luego a organizarlas en un sistema al que se le impone otro. No al menos en autores como Agustín, en cuya obra no podemos prescindir de su estilo expositivo. Pero aún con estas prevenciones de fondo que afectan también a mi comprensión del tema, es usual reconocer que en sus obras se destacan algunas en las que de un modo explícito se tematiza el lenguaje. Me ocurre esto, por ejemplo, en El Maestro. También es usual detectar en otras de sus obras apartados en los que presenta una descripción tal o cual, más o menos detallada, de qué entiende por lenguaje, confesiones, de la Trinidad. Aunque, insisto, esto último no debería ser leído fuera del contexto de, al menos, la obra misma en que aparece. Ahora bien, como sabemos, en la tercera parte de Verdad y Método, titulada El lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica, Gadamer se propone revisar la pretendida univocidad de un esquema histórico respecto al lenguaje que va de la inconsciencia lingüística a su devaluación, pasando por la toma de conciencia. Para detectar lo insuficiente de ese proceso, lleva a cabo una relectura histórica que se remonta en primer lugar a los griegos y en segundo lugar al pensamiento cristiano de la Edad Media. Bueno, sospecho que pese a su intento rehabilitador de contenidos que por su originalidad y radicalidad habían resultado en una auténtica adquisición para la filosofía occidental, por ejemplo, cito, hay una idea que no es griega y que hace más justicia al ser del lenguaje. A ella se debe que el olvido del lenguaje por el pensamiento occidental no se hiciera total, fin de cita, y esta idea es la cristiana. No obstante, sospecho que opera en él el prejuicio típico de la modernidad. En primer lugar, Carlos, sí. perdón. Hay un ruido de fondo
No sé si la gente se verá. Y usted no ve otra cosa que está haciendo ruido ahí. No, en mi casa no, está todo en silencio. Ah, bien, hay un ruido bien, perfecto. Bueno. No, apagué todo, apagué teléfonos, apagué... No. En primer lugar, señala que el pensamiento medieval ha logrado tematizar el misterio de unidad entre palabra y cosa, aunque desde un interés teológico y dogmático. Bueno, no hace falta comentar que es muy simplificador resumir los 1000 años de historia filosófica en la Edad Media agrupándolos en un supuesto único interés teológico, como si no se tratase del resultado de debates complejos y para nada lineales. Otro tanto con los supuestos intereses dogmáticos, los que, al menos para la época en que se expresan, resultan de intensos debates cuyo objetivo es estabilizar un uso institucional de la palabra para una comunidad en formación. De un modo u otro, es claro que la estrategia de Gadamer requiere de ubicar esta etapa en una pretendida unidad de sentido omnicomprensiva para, por un lado, reivindicar lo que fuere útil a una mirada contemporánea preocupada por salir al cruce del reduccionismo lingüístico, y por otro, ofrecer él la respuesta que lograría recoger de aquella etapa a pesar de los intereses teológicos que no le habían permitido extraer todas las consecuencias. Así, Gadamer halla en la Edad Media una preocupación por la idea de encarnación que habría permitido problematizar y pensar la de Trinidad. La novedad, por así decir, es que a expensas de teorizar esto último, se estableció una analogía con la experiencia de la palabra, su formación, producción y relación con el pensamiento y las cosas. Con lo cual, el problema de la encarnación como acontecimiento se habría trasladado al problema del lenguaje, el que, a diferencia del logo griego, es entendido ahora como suceder. No obstante, Gadamer destaca que esta reflexión sobre el lenguaje es indirecta, pues, otra vez, se hace a expensas de pensar otro tema. Destaca además que todo gira alrededor de la analogía entre palabra interna y palabra externa para pensar el tema teológico. El hecho de que la palabra se haga voz. El resultado positivo que extrae es el rechazo del subordinacionismo. Sin embargo, Gadamer detecta para objetar la devaluación de la palabra externa y con ello también el fenómeno de la multiplicidad de lenguas. Precisamente Agustín sería quien procede a esta devaluación cuando destaca que la diversidad de lenguajes solo muestra que a la lengua humana el verbo no se le revelaría en su verdadero ser. Agustín, citado y descalificado por un breve fragmento al que Gadamer le reprocha un desprecio enteramente platónico de la manifestación sensible, sostiene, Agustín, citado por Gadamer, muy parecida a la visión de la ciencia y la visión del pensamiento, porque cuando se expresa por medio de un sonido o mediante un signo corpóreo, no se representa ya como es, sino tal como se la ve o se la oye por los sentidos del cuerpo. Ahora bien, el comentario crítico de Gadamer remite a una cita del libro 15 de la Trinidad, el último de esa obra. Según Gadamer, allí Agustín sostiene que la verdadera palabra es independiente de la manifestación sensible porque no se da una relación de procedencia directa en la manifestación sonora. Para Agustín, la palabra interior es el espejo e imagen de la palabra divina. De este modo, el tema propio de Agustín sería el de la palabra interior y su relación con la inteligencia. Gadamer entiende entonces que aparece un aspecto muy determinado del lenguaje. Lo cito: el misterio de la Trinidad encuentra su reflejo en el milagro del lenguaje, en cuanto que la palabra, que es verdad porque dice cómo es la cosa, no es ni quiere ser nada por sí misma, hace patente lo demás. Ahora, ¿cuál es la dificultad principal que hallamos en esta interpretación del texto agustiniano? Que nos lleva a realizar al texto preguntas que no puede contestar sencillamente porque trata de otro asunto. Gadamer, bajo el supuesto de que Agustín estaría explicando lo inexplicable con lo inexplicable, le reclama: ¿qué palabra puede ser esa que mantiene como conversación interior del pensamiento y no gana una forma sonora? La objeción es que si nuestro pensamiento se produce en una lengua determinada, no podemos independizarnos de ella para pensar en la interioridad.
Dicho de otro modo, ¿cómo podemos hablar de palabra interior como palabra de la razón si no se trata de una palabra que suene en realidad? Cabe aclarar que mi objeción a Gadamer no es sobre su crítica a aquellos que intentan separar lenguaje de pensamiento, para lo cual describen al primero como vehículo instrumental del segundo, sino es si acaso estos son los supuestos bajo los cuales Agustín presenta el problema en el libro citado por Gadamer. Veamos lo siguiente. Es cierto que Agustín tiene como objetivo en este libro vislumbrar, siempre se trata de un vislumbrar en toda su obra, el alcance de la analogía que propone entre la Trinidad y el lenguaje humano. Y es cierto también, tengámoslo en cuenta, que ante todo se trata de probar, así él lo dice, que Dios es Trinidad. Ya ha mostrado en los libros anteriores la posibilidad de detectar trinidades en la creación, ahora es momento de mostrarla en la mente humana, la mente, la noticia y el amor, la memoria, inteligencia y voluntad. Pero ante todo, apreciemos el carácter filosófico de esa tarea, que también, él lo dice, se complace en la búsqueda antes que en el hallazgo. Voy a resumir la cita. En efecto, dice Agustín, así se han de buscar las realidades incomprensibles, y no crea que no ha encontrado nada el que comprende la incomprensibilidad de lo que busca. Se le busca para que sea más dulce el hallazgo, se le encuentra para buscarle con más avidez. Ahora bien, si vamos al apartado que nos interesa para cotejar la interpretación de Gadamer, encontramos que ahí, en el capítulo 8 del mismo libro 15, del que Gadamer toma solo un breve fragmento, Agustín intenta pensar el enigma que se expresa por excelencia en la sentencia paulina que describe nuestro conocer por espejo y en enigma. Luego de revisar el alcance del término espejo, según su etimología, analiza algo que vertebra su interpretación y que curiosamente Gadamer dejó de lado, a saber, el procedimiento que se debe emplear para dar con el significado de enigma. Ante todo, Agustín aclara que se trata de una figura, un tropo, una especie de la alegoría. Y si la alegoría es una figura según la cual se entiende una cosa por otra, no toda alegoría es enigma, pues, como se encarga de mostrar, hay alegorías más o menos transparentes. Pues bien, el enigma es una alegoría oscura. Lo destaco porque aplicado a nosotros, a nuestro modo de conocer, este enfoque retórico que detecta con precisión la figura empleada en el texto paulino y que nos describe conociendo por espejo y en enigma, lo lleva a declarar cuál es, a su juicio, el específico, el enigma que nos concierne. Claro, un lector contemporáneo, más o menos desprevenido, o tal vez al contrario, demasiado prevenido en sus prejuicios respecto a cuál es la índole del enigma que debería detectar alguien como Agustín, relativo, por ejemplo, a algún asunto esotérico sobre la otra vida, o sobre la espiritualidad trascendente o desencarnada, quedaría perplejo ante la siguiente afirmación. Dice Agustín, el mayor enigma es no poder ver lo que no podemos menos que ver. ¿De qué se trata esto que no podemos menos que ver? Sigo con la cita. ¿Quién no ve su pensamiento? ¿Y quién ve su pensamiento? No digo con los ojos del cuerpo, pero ni siquiera con la mirada interior. ¿Quién lo ve y quién no lo ve? Sigue a partir de ahí una descripción nociológica detallada en la que alude al pensamiento que media ante la visión física de los objetos presentes, la visión mental de los mismos objetos cuando están ausentes, ante la reflexión de asuntos de orden moral e incluso del mismo pensamiento. Para esclarecerlo, realiza un análisis muy prolijo cuyo objetivo es establecer la relación entre pensamiento y decir interior, pero bajo la condición de especificar que siempre se trata del pensamiento como desarrollo, no como una captación intuitiva, inmediata. Es un pensamiento que siempre tiene que decirse, aunque no se fone o no se exprese con sonidos a otro. El decir dentro de sí, como el decir en su corazón, que recoge de distintos fragmentos de las escrituras, aluden a su juicio al pensar, pero como un pensamiento que se dice. De ahí que se interesa por la formación del verbo, pues como tal es anterior a todo signo y en ese sentido resulta independiente de toda manifestación sensible. Es decir, no los distingue por depreciación de esta última, sino simplemente porque se trata de dos procesos de formación distintos.
Según Agustín, el verbo es engendrado por la ciencia, pero a la vez permanece en el ánimo cuando esta ciencia, tal cual es, se expresa en la interioridad. Así, el verbo es lo producido, el resultado que ejerce la ciencia como acción del conocimiento. Pero a la vez, el reconocimiento de ese resultado se da a través de una expresión que le permite estabilizarse en un discurso. De ahí que tampoco sean del todo independientes el verbo interior y su expresión. Poco hay depreciación de lo sensible cuando Agustín describe qué entiende por conocimiento de la ciencia. Sostiene que hay conocimientos recibidos por los sentidos, conocimientos adquiridos por reflexión. Como ejemplo de este último es el conocimiento de que yo vivo. Con esto Agustín presenta una serie de procesos cognitivos que llega hasta la posibilidad de enunciar lo verdadero según un modelo que bien podríamos llamar de retroalimentación conceptual, pues le permite dar con verdades de distinto orden en progresión ascendente. Ahora bien, tanto los conocimientos obtenidos según este proceso, como los obtenidos por lo sensible, e incluso los obtenidos por testimonios de otros, y a los que puedo dar fe, cuando permanecen en la memoria, dice, son verdades, y de ellos nace el verbo verdadero cuando hablamos lo que sabemos, en la medida en que la verdad se reconoce en el verbo, y en la medida en que, y esto marca una diferencia notable con el planteo de Gadamer, pueda otorgarle mi asentimiento, es decir, pueda afirmar sí o no. Así presentado, el planteo de Agustín apuntaría a mostrar que el conocimiento es resultado de la acción de alguien, de un quién, el cual, en cuanto asiente, se afirma en sus enunciados, se sostiene en y por las afirmaciones realizadas. Agustín entiende que el verbo es verdadero cuando procede de la acción del buen obrar, de lo cual deriva un segundo sentido de ciencia, norma de vida. De ahí que cuando se enuncia una afirmación tiene que existir en el verbo que regula la acción, igual ocurre con la negación. Para concluir sobre esto, la independencia de la manifestación material de las palabras no es expensa de remitirse a una suerte de lengua oculta como palabra edénica no manifestable. Las palabras, en tantos signos, están en reemplazo de la actividad constitutiva de sentido, por lo cual la inadecuación entre ambas surge a raíz de que es la misma actividad de conocimiento la que no se agota y por ende no puede ser expresada de un modo completo por palabra alguna. A su vez, esta actividad solo puede reconocerse a sí misma en sus signos, por lo cual no solo no se produce una devaluación de la palabra exterior, sino que su descripción está orientada a dar lugar a la sobreabundancia de locuciones que actuarían como aproximaciones a algo que en sí mismo es inagotable desde nuestra experiencia. Tenemos una prueba de esto al inicio del mismo tratado, cuando Agustín presenta los rasgos de su estilo hermenéutico, con el cual procura rescatar la multiplicidad de enunciados que intentan, apelando a nuestra imaginación, alcanzar una comprensión de las escrituras acorde con su estilo elusivo. También, y en un sentido más relacionado con la experiencia de lingüisticidad y de la comprensión sobre la lectura de textos que lo recién comentado, es decir, más relacionado con la actividad hermenéutica, Agustín sostiene lo siguiente en la doctrina cristiana. La variedad de versiones ayudó más que impidió al conocimiento del texto original, siempre que los lectores no fueran negligentes, porque el cotejo de los diferentes códices ha aclarado muchos pasajes oscuros. Es decir, acá se está reparando en el reenvío de un texto a otro, en la intertextualidad de la que tanto se habla ahora como reenvío productivo del trabajo entre textos en diferentes lenguas y no como relaciones abstractas entre sistemas de lenguas. En fin, para ser justo con Gadamer, cabe agregar que volvió sobre el tema de la palabra interior en una conversación con Jean Grondin y que este último recoge en el prefacio a su introducción a la hermenéutica filosófica. Jean Grondin cuenta que, interesado por precisar en qué consiste el carácter universal de la hermenéutica, le consultó a Gadamer a la espera de una respuesta extensa y elusiva. Sin embargo, obtuvo una muy simple y escueta, en el verbo interior. Grondin insistió, perplejo, y Gadamer entonces agregó: la universalidad se encuentra en el lenguaje interior, en el hecho de que no puede decirse todo. Claro, pasaron unos 30 años entre verdad y método y esta entrevista. De todos modos, sugiero que en Agustín no se trata tanto de una distinción entre lenguaje interior y lenguaje exterior, si por tal cosa debiéramos hacernos cargo de una relación imposible entre una lengua oculta, secreta, no manifestable, y otra que por su contenido material y audible,
ilegible, le sirviera de instrumento. Ahí sí quizá mantendríamos un dualismo platónico, pero como estoy intentando mostrar en el texto de Agustín, se trata de exhibir procesos del entendimiento orientados a la lingüisticidad y como tales en permanente formación. Ahora, y esto iría al núcleo de mis objeciones a la interpretación gadameriana sobre los alcances y límites de la descripción del lenguaje en esta etapa de la Edad Media, especialmente de lo teorizado por Agustín. Y es que no podemos soslayar que contamos con un libro suyo, El Maestro, en el que aborda con detalle aspectos de la significación, la semiosis y específicamente el rendimiento de la lingüisticidad para dar cuenta de nuestro entendimiento. Pero ahí Agustín examina procesos muy específicos para contestar a una pregunta que pocos hacen. ¿Qué hacemos cuando hablamos? Y se refiere con esto a todo tipo de hablar, el del canto, incluso el del rezo. Para finalizar, Gadamer quizá le deba más a Agustín que lo que le cuestiona, pues en su obra, El Maestro, se advierte que el diálogo no es un desiderátum, un proyecto filosófico promisorio, pero confinado a las condiciones ideales del habla, sino un procedimiento efectivo, sin el cual la cosa, el asunto, no se despliega. A su vez, hemos defendido que su descripción de la formación de la palabra no se sostiene en la distinción entre un contenido ya dado, pleno y verdadero, a priori, y su manifestación accidental a posteriori, sino que exhibe las condiciones del entendimiento como proceso de reenvíos permanentes cuyo resultado es siempre provisorio. Es decir, pareciera que la descripción gadameriana de la lingüisticidad de la comprensión está muy bien anticipada en Agustín, aún con y no a pesar de sus intereses teológicos. Es cierto, el mero transcurrir de los siglos pareciera habilitarnos a una lectura retrospectiva que se asegura la clave de interpretación. Agustín fue un padre de la Iglesia, tuvo intereses teológicos, defendía un dogma, heredó tales y cuales corrientes filosóficas, en fin, contamos con la enciclopedia que lo explica. Sin embargo, la misma hermenéutica contemporánea nos enseña que además de explicar, queremos comprender, y que de los reenvíos continuos de un proceso a otro surgen resultados provisorios en la apropiación, con Riquet, en la aplicación, con Gadamer. Elijo entonces apropiarme de sus búsquedas y con ello dudar si acaso es claro y distinto para nosotros el contenido doctrinal que le atribuimos, sobre todo cuando él mismo nos muestra que resulta de intensas y extensas polémicas a las que contribuyó con sus discusiones. Es curioso que sea respecto a sus contribuciones filosóficas sobre el lenguaje y la interpretación, donde se pretenda mostrar por un lado su importancia, pero por otro los alcances y límites de ese aporte supuestamente condicionado por un contenido doctrinal. Al contrario, es la índole de aquello que Agustín se ha dado como tarea pensar, lo que lo llevó a diseñar condiciones de posibilidad distintas para el lenguaje, pero no como efecto del a pesar de, sino por necesidad interna de elaborar una discursividad filosófica nueva que lograse expresar la transformación que se anunciaba en su época. Muchas gracias. Muy bien.